Muy buenas tardes, queridos amigos. Acá nos encontramos nuevamente en este espacio diseñado para que podamos conversar, discutir, hablar y hablar hasta acordar acerca de cuáles son los mejores procedimientos que vamos encontrando por el mundo que nos sirvan para vivir cada vez mejor y mejor, cada vez con más prosperidad, cada vez con más productividad, cada vez con más longevidad, cada vez con más salud, cada vez con más armonía y a la vez con más felicidad. Finalidad de este espacio en donde decidimos denominarlo Hablemos Claro, para dejar claro que hay cosas que podemos asegurar, hay cosas que podemos sospechar, hay cosas que podemos dudar y hay cosas que reconocemos que ignoramos completamente, con la finalidad de que todo eso contribuya a ese vivir mejor. Y en el día de hoy vamos a conversar precisamente sobre esta sana costumbre, fíjense bien, sana costumbre que tenemos de cuando llega el fin de año hacer proyectos a futuro, trazarnos propósitos, trazarnos deseos de construir algo durante ese próximo año. Hace poco me enviaron por allí una especie de meme, ¿no? Una especie de meme donde decía, propósito del año 2018, bajar 4 kilos. Propósito del año 2019, bajar 8 kilos. Propósito del año 2022, bajar 20 kilos, ¿no? ¿Qué nos indica ese medio chiste, ¿no? Pero que en realidad muchas veces se convierte en una realidad? Que tenemos dificultad para mantener los propósitos, que hay obstáculos que en un momento hacen que difiramos el propósito que nos hemos trazado, por ejemplo, para el 2022, se termine transformando en propósito para el 2023 y así sucesivamente. Un gran abrazo aquí para Tabla Rosa, para Natalia. Un gran abrazo, Natalia. Ok, sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace que nosotros, por ejemplo, el primer día, el segundo día, el tercer día, a lo mejor los cálculos que se estiman es que más o menos hacia el mes de marzo, el 70% de las personas que se habían diseñado un propósito lo están abandonando o lo han abandonado? Tres cuartas partes de las personas tienden a abandonar el propósito. ¿Y por qué abandonan el propósito? Porque lo que han abandonado no es el propósito en sí mismo, es el camino para llegar a él. Ahí es donde está la clave. El camino. ¿Cuál es el camino que yo he de trazar para que pueda tener la energía suficiente para mantener el entusiasmo por ir tras esa meta, ¿no? Acá a Gaby, un abrazo desde México. Diana igual. Y Natalie nos dice, iniciando 2022 con energía y al pie del Colegio Neurocode para aprender cada día. Ok, perfecto. Entonces, precisamente ese es el tema de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que ocurre dentro de nosotros o en el intercambio con el medio, con el entorno? ¿Qué es lo que ocurre? Que perdemos el entusiasmo, que perdemos esa energía de la que estás hablando, Natalie, ¿no? El impulso
el impulso. Es por una razón muy sencilla. Miren, tengo una matriusca, ¿verdad? Una matriusca que podemos utilizar para representar lo siguiente. Tenemos la energía, ¿verdad? Energía que, por cierto, la mayor parte de ella la tomamos del exterior, no del interior, del exterior. Luz, agua, alimentos, conversaciones, relaciones sociales, todo eso constituyen la energía que es la que va a guiar, ¿verdad? Esa energía va a guiar nuestras percepciones, que es lo que nosotros detectamos. ¿Y cuál es el juicio que vamos a hacer acerca de esas percepciones? Entonces, por ejemplo, si yo me propongo, una de las más frecuentes, ¿verdad? Bajar de peso, dejar de fumar, combatir algún tipo de adicción, bien sea, ahí es por omisión, ¿verdad? Yo quiero dejar de hacer, yo quiero dejar de tomar las decisiones que tomé el año pasado con respecto a eso específico y quiero, por lo tanto, mejorar. Entonces, necesito la energía en primer lugar, necesito energía para hacerlo. Después necesito estar atento a cuál es la ruta que yo tengo que seguir. Eso me lo va a dar mi vista, mi oído, mi olfato, mi gusto, mi tacto, mi lenguaje. ¿Cuál es la recomendación aquí? Hay que diseñarlo tal y cual un arquitecto diseña una casa, un edificio o cualquier cosa. Ok, entonces si mi propósito, por ejemplo, es bajar de peso, ¿verdad? Lo cual, ¿qué significa? Traducido a un lenguaje más preciso, es alimentarme mejor. Es decir, alimentarme bien con los ingredientes que mi cuerpo necesita para seguir funcionando y alimentarme en la cantidad suficiente de energía para que no sobre ningún alimento, ¿verdad? Si yo quiero dejar de fumar, yo tengo que dejar de pensar y de sentir en relación al cigarrillo, ¿no? Una vez que yo tengo eso, ok, yo el primer cambio que tengo que hacer ahora sí es un cambio interno. Es un cambio interno, es un cambio de mis percepciones, ¿no? Un cambio en la manera como yo estoy mirando, como estoy escuchando, como estoy sintiendo la realidad externa y la realidad interna. ¿Cuál es el tipo de palabras que yo estoy utilizando para referirme a eso? Por ejemplo, si yo quiero dejar de fumar, yo lo que necesito es respirar aire puro. Respirar aire puro. Lo pongo en positivo, ¿no? Yo lo que necesito es respirar aire puro. Yo no necesito dejar de fumar. No, yo necesito respirar aire puro porque yo respiro con mucha frecuencia aire intoxicado, lleno de venenos que pueden destruir mi organismo. Y que lo van a ir destruyendo lenta y progresivamente y por eso quizás yo no me doy cuenta hasta que llega la tragedia. Una vez que yo tengo eso armado, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, ¿y cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las palabras adecuadas que van a acompañar ese nuevo camino? Si yo quiero respirar aire puro, ok, entonces yo necesito ampliar mi capacidad pulmonar, por ejemplo. Y eso lo hago con ejercicio respiratorio y ejercicios físicos, que además me van a ayudar a sustituir esas horas del día que yo paso fumando. Miren, han calculado, por ejemplo, que un cigarrillo fumado en promedio dura entre 8 y 10 minutos. O sea, que si usted se fuma 10 cigarrillos al día, usted está dedicando 800 minutos de su vida a esa actividad. 800 minutos de su vida, diarios, usted la está dedicando a esa actividad. Imagínense ustedes lo que eso significa, ¿no? Si esos 800 minutos yo los dedico ahora a respirar aire puro en un sitio natural, en un sitio agradable, yo con estas nuevas ideas puedo ejecutar entonces
acciones específicas que me vayan acercando cada vez más, ¿verdad?, al propósito que tengo. Que sea una aproximación sucesiva. Fíjense que es interesante, por ejemplo, que todas las religiones sugieren que la oración sea diaria. ¿Y eso por qué? ¿Por qué todas las religiones sugerirán que uno ore diariamente? Le voy a decir por qué. Porque eso crea un automatismo. Porque eso transforma ese ritual en un elemento automático que mi cerebro va a constituir como hilaciones automáticas que ya yo no necesito pensar ni hacer esfuerzo consciente para que ocurran, tal como ocurre que caminamos, tal como ocurre que hablamos, tal como ocurre que podemos manejar, ¿verdad? Nosotros manejamos automático. Ya cuando estamos expertos, ¿verdad?, cuando ya tenemos dominio del volante, eso ocurre en modo automático. Lo que uno practica se convierte en automático. Por eso, por ejemplo, cuando las personas comienzan con cierta ansiedad, con cierta tristeza, con cierta ira, yo le digo, córtelo. Córtelo, porque en la medida que usted practique eso, usted se va a hacer experto en eso. En cambio, los momentos de alegría, los momentos de ternura, los momentos de compasión, los momentos de amor, estimúlelo, practíquelos, desarróllelos. Por ejemplo, como en estos días que han estado enviando un video de la doctora Roja Escopé, la española, ¿no?, donde habla de la oxitocina, ¿no?, de cómo ella, que venía de un susto porque intentaron asaltarla y entonces llegó toda nerviosa a la casa, pero le tocaba amamantar a su bebé y ella nota que cuando coloca al bebé contra su pecho, el temor desaparece. ¿Y por qué desaparece el temor? Porque la oxitocina aumentó, inundó su cerebro e hizo posible que, por lo tanto, es imposible, la ternura y el miedo no pueden convivir. Alguna tiene que vencer a la otra. ¿Ya? Entonces eso lo llama el baño de oxitocina. ¿Cuál es el mejor medicamento para el baño de oxitocina? Ella lo narra ahí en ese corto video que está en YouTube. Y nos dice, un abrazo de 8 segundos de duración. 8 segundos. No necesitas más. Si pierdes 10 minutos fumándote un cigarrillo, ¿qué pasaría si esos 10 minutos tú los dedicas a pensar en abrazar a tus seres queridos? Tu vida cambia completamente. Tu vida es otra. Si lo haces todos los días, durante el primer mes de este año, todos los días, y si hay un día que te saltas, vuelves a empezar a contar hasta que llegues a 30 consecutivos, eso se va a convertir en automático. Ese es el milagro. Ese es el milagro que logran los budistas, los grandes meditadores. Ese es el milagro. El milagro está en que nosotros automaticemos aquello que queremos instalar como comportamiento poderoso en nosotros, que nos lleve a los resultados que nosotros queramos. Que nos lleve, por ejemplo, a arribar al punto que nosotros queremos llegar, ¿no? Me gustaría que, por ejemplo, alguno de ustedes comentara su propósito de Año Nuevo, ¿no? Ya yo había dicho en el escrito que envié, y para aquellos que no hayan leído el escrito, se lo comento, que, por ejemplo, mi propósito de Año Nuevo es duplicar mi poder de influencia a través de las redes sociales sobre estos mensajes. ¿Por qué?
Porque miren, por ejemplo, ayer tuve una de las mayores satisfacciones de mi vida. Las cosas que más me satisfacen. Me llamó un exalumno de hace más de 30 años que yo le di clase. Y me dice, doctor, lo he buscado por todos lados. Es que usted dejó una huella en mí que todavía, que es muy poderosa, todavía está allí. Y yo dije, la persona que me puede ayudar, porque tiene ciertos problemas, la persona que me puede ayudar es Luis Arocha. La satisfacción que yo tuve al escuchar eso es la máxima gratificación que yo puedo recibir en la vida. Cada vez que un paciente, un coachí, un alumno se me acerca y me dice gracias, yo digo, ok, cumplí con mi trabajo, cumplí con mis intenciones, logré lo que ando buscando. Entonces, para este año, 2022, me gusta el numerito, el propósito específico mío que me he trazado como meta a lograr a nivel de octubre, de noviembre, por allí, es que se duplique la cantidad por ejemplo, de personas que asisten a esto, la cantidad de personas que se incorporan al colegio, la cantidad de personas que se benefician de estos aportes. Eso es. Entonces, sería interesante, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere comentar su propósito y desea hacerlo, pues lo puede hacer. Si no, recuerden ustedes que una de las cosas interesantes de las nuevas tecnologías mentales, voy a llamarlas así, ¿verdad?, es que podemos trabajar en secreto. O sea, podemos trabajar con matemáticas, modelos matemáticos para entendernos y para mejorar nuestra vida. Y podemos hablar simplemente de X. ¿Cuál sería la pregunta? Ok, tú quieres X, ok. ¿Cuáles letras A, B, C, D, E son los pasos que te pueden llevar a esa X? ¿Cuáles son las Y? Las Y podríamos decir cuáles son los obstáculos con los cuales tú te puedes encontrar. Y por lo tanto, cuando te encuentres con un obstáculo, una Y, ¿verdad? X menos Y es el éxito. El éxito es X menos Y, ¿verdad? Entonces, si hay un obstáculo, entonces, ¿cómo puedes minimizar ese obstáculo? Entonces, ahí viene también paso A, paso B, paso C, paso D, para superar el obstáculo. Como pueden ver, es un modelo matemático bien sencillo, bien asimilable, porque recordemos que las matemáticas es la base de la vida. El código fundamental de la vida es matemático. Matemático lingüístico, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros, por ejemplo, dominemos ese código, vamos a tener muchísimo más potencia, vamos a poder ser poderosísimos, ¿no? Que es lo que vamos buscando, ¿no? Vamos buscando con estos en vivo y que muchísima gente está en el mundo trabajando para esto, ¿no? Trabajando para lograr esa ecuación, ¿verdad? Esa ecuación que nos diga cuáles son las claves de qué hacer en cada instante, ¿no? Un gran abrazo por aquí, para Gloria, para Navarro, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las Y? Vamos a hablar un poquito de las Y. Es decir, de los obstáculos que en un momento dado pueden impedir que nosotros logremos lo que queremos. Ya habíamos hablado a través de la matriusca, ¿verdad? Por medio de la matriusca habíamos dicho la energía que dispara nuestros sistemas de apertura o de percepción. Apertura los llama, y me gusta el término, los llama Antonio Damasio, ¿no? Órganos de apertura, más que órganos de los sentidos, porque por ejemplo cuando uno habla de los alimentos, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es el gusto, ¿verdad?
pero en realidad es la boca el órgano que va a permitir que yo pueda ingresar los alimentos, ¿no? Y el papel que juega, por ejemplo, la masticación es muy importante, ¿no? Por ejemplo, quien desee bajar de peso, es muy importante que estudie cuál es la masticación correcta. ¿Cuánto tiempo debe durar una comida? ¿Cuáles son las señales, los indicadores que sirven para yo decir, ya, hasta aquí como porque ya tengo suficiente? Y no como suele ocurrir en los obesos, que comen con los ojos y comen con la saciedad de la boca, del gusto, y puede ser que eso cada vez se van haciendo más expertos y por lo tanto cada vez necesitan más comida y necesitan comida basura. ¿Por qué? Porque la comida basura, los constructores de estos alimentos artificiales, ¿qué es lo que hacen? Le suben el sabor. Han estudiado hasta con resonancia magnética funcional, fíjense hasta dónde llegan las cosas. Han estudiado qué es lo que te da más satisfacción, más placer mediante el gusto, mediante el olfato, mediante la vista. Entonces por eso es que cada vez tenemos que cuidarnos más y mejor, sabiendo cuáles son los riesgos a los que estamos opuestos. Y por eso es que, por ejemplo, hay epidemias, francas epidemias actualmente de obesidad, francas epidemias de consumo de drogas perjudiciales para el organismo. Y después hay limitantes intrínsecas que están aquí. Esas limitantes intrínsecas, esas propias de nosotros es, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos un componente consciente, un componente inconsciente, aquí en rojo, y un componente automático, aquí en verde. ¿Ya? Ya había referido un poco lo del automatismo, ¿verdad? Cómo los automatismos, una vez que se instalan, ya no los podemos evitar. Es lo que le ocurre a cualquier tipo de adicto, por ejemplo. Ya sea adicto a la comida, adicto al cigarrillo, adicto al alcohol, adicto a los equipos electrónicos, adicto a las relaciones de apego con otras personas, adictos a la lotería, adictos a los juegos, adicto a cualquier cosa. El adicto a cualquier cosa ya está en modo automático. Por lo tanto, él no lo puede evitar ni aunque quiera. Y por eso es que necesita diseñar un proceso de transformación y no dejarlo a que simplemente, bueno, como yo lo imagino, se va a cumplir. No es tan sencillo, lamentablemente. Y esa es la razón por la cual entonces, por ejemplo, existimos los especialistas, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que existimos los profesionales? ¿Y cuál es la razón por la cual, por ejemplo, hoy en día para formar un psiquiatra, un psicólogo, un sociólogo, cualquiera de esos, son entre 10 y 12 años de entrenamiento de nivel universitario para que puedan llegar a una capacidad de rendimiento realmente importante? Eso es la complejidad humana. Con eso tenemos que lidiar. Con eso tenemos que hacer esfuerzos. Y una de las cosas, incluso no hace mucho que hablaba con una persona y le decía, el problema en América Latina fundamentalmente es que nosotros hemos combinado dos cosas peligrosísimas de combinar: el esfuerzo y el sufrimiento. Hemos casado esas dos cosas. Entonces, si hacemos un esfuerzo, se traduce en sufrimiento. Y lo automatizamos. Lo automatizamos a través de una educación inconveniente. Hemos de separar esas dos cosas y en lugar de vincular el esfuerzo al sufrimiento, conviene que nosotros lo vinculemos al disfrute. Disfrutar el esfuerzo es clave para nosotros poder mantener nuestros propósitos de año nuevo y llegar a donde queremos llegar. Incluso
¿qué es lo que suele ocurrir cuando uno llega a la meta? Que se propone una nueva meta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre queremos más. Y está bien que siempre queramos más, porque ese querer más nos abre la puerta a la innovación, al mejoramiento dinámico continuo, a la construcción, al continuar en un crecimiento constante. Y es lo que ha permitido a la humanidad evolucionar, con muchos errores, con muchas equivocaciones, con mucha ignorancia, pero también con muchos aciertos, con mucho bienestar, con mucha construcción. Las dos cosas están allí. Y por eso es que es importante que nosotros equilibremos nuestros comportamientos. En síntesis, si nosotros queremos lograr nuestros propósitos de año nuevo, ¿verdad? Mi propósito año nuevo, por ejemplo, si yo quiero duplicar mi área de influencia sobre estas cosas, estos mensajes que no son ni siquiera construidos por nosotros mismos en el Colegio Neurocode, sino que son armados como un Lego a partir de la información que vamos recogiendo del trabajo de muchísima gente en todas partes del mundo que están contribuyendo a la construcción de un vivir cada vez mejor. Y los hay por millones. Millones de personas están activamente trabajando para eso. También es cierto que hay otros que están trabajando para lo contrario. Pero ese grupo a nosotros no nos interesa. Ese grupo a nosotros no nos interesa y no nos metemos con ellos y evitamos que ellos se metan con nosotros. Entonces, mantener la energía necesaria, que es el marco fundamental. Recordemos, ¿de dónde sacamos la energía? De afuera. Lo que comemos, lo que tomamos, lo que conversamos, lo que respiramos, lo que convivimos. Gracias, Rocío, que está enviando aquí un feliz año, ¿no? Igualmente para ti, Rocío, un abrazo. Esa energía me va a permitir que yo ponga el ojo en la meta, el ojo en mi propósito. Poner el ojo en mi propósito va a permitir que yo elabore una estrategia de pensamientos, emociones, sentimientos y acciones que me conduzcan, que me abran el camino hacia la meta que quiero. Y por último, un esfuerzo de acción. Un esfuerzo de acción para que entonces pueda ocurrir el milagro, la maravilla de que podamos integrar nuestra vida, la podamos integrar de una manera que contenga aquellos aspectos tras los cuales andamos. ¿Sí? Bueno, mis queridos amigos, espero haber contribuido a esta apertura de año con estas ideas que han sido demostradas a lo largo y ancho del planeta, tanto por las neurociencias como por las ciencias sociales, como por la misma biología, la misma química, la misma física. Y que tengamos la dicha de haberlas podido integrar en un solo paquete donde están contenidos todos estos esfuerzos. Mi querido Jorge, un abrazo, dice un abrazo de Costa Rica. A la memoria, ¿cómo manejarla? Tengo 77 años, cuesta mucho. Ok, igualito. ¿Cuáles son los elementos de energía que necesitamos para tener una buena memoria? Suficientes minerales, vitaminas,
aminoácidos esenciales como la dopamina, la serotonina, esos componentes, particularmente la acetilcolina, que la encontramos en los vegetales crudos, orgánicos, limpios y frescos. Es decir, hay que desarrollar un estilo de vida, mi querido Jorge. Hay que desarrollar un estilo de alimentación donde no aparezcan por ningún lado los elementos de la línea blanca, que son los mayores venenos que existen en la naturaleza. La línea blanca. ¿Cuál es la línea blanca? Leche y sus derivados, las harinas y las grasas saturadas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y después, ejercitar. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que a tu edad, por ejemplo, tienes 77 años, es la edad perfecta para hacer dos cosas que uno creía que no podía hacer a esa edad y que hay que hacerlo cuando uno es adolescente y cuando uno es adulto mayor. La primera cosa, ejercicio físico. Fortalecer la cintura escapular y la cintura real, ¿no? Hay que fortalecerlo. Por ejemplo, el mejor ejercicio, caminar rápido 1 o 2 horas al día, ¿ya? Levantar pesas pequeñas, ¿verdad? Hay unas ligas, por ejemplo, que son excelentes. ¿Por qué? Porque en el músculo, como nuestro cuerpo es un solo sistema, el músculo contribuye a una mejor irrigación cerebral y por lo tanto la llegada del oxígeno y de todos los nutrientes que he mencionado, más lo que he dejado por fuera. Ejercicios con relación a una actividad principalmente artística que nunca hayas intentado. No te vas a hacer un músico como Bach ni como Mozart, no es la meta. Pero si nunca has tocado un piano, búscate un profesor de piano y que te enseñe a tocar piano. Y ahí, moviendo los dedos, vas a mover también el cerebro y todo eso va a estimular tus potencialidades. Si no has pintado nunca en tu vida, agarra un curso de pintura. Si no has hecho cerámica, haz un curso de cerámica. Si no te ha gustado la literatura, la poesía, empieza a leer poesía, ¿verdad? Empieza a leer poesía y a encontrarle el gusto a la poesía. La luna ignora que es tranquila y clara. Ni siquiera sabe qué es la luna. La arena, que es la arena. No hay cosa que sepa que su forma es rara, por ejemplo. Degustar esas palabras. No hay cosa que sepa que su forma es rara. Eso es una invitación a una meditación profunda, a meterte en el campo de la lingüística, oye, ¿cómo es esto? ¿Y qué es lo que me quiere decir Jorge Luis Borges cuando dice que la luna es tranquila y clara y ni siquiera sabe qué es la luna? Tranquila y clara es una calificación que nosotros le estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ese juego del lenguaje, si no lo has practicado nunca, empieza a hacerlo. Aquello que no hayas hecho nunca. ¿Por qué? Porque eso despierta los circuitos inactivos de la mente y conecta con los que ya están activos. Y eso te da una amplitud de criterio. Gracias a ti, Natalia, por tu participación, tu interés y siempre ese entusiasmo maravilloso que te caracteriza. Ok, entonces esa es un poco la idea, ¿no? La idea de estas conversaciones, ¿no? De estas conversaciones. Así que, Jorge, espero haberte sido útil con este comentario. Y las cosas pueden costar mucho o poco, dependiendo del entusiasmo que uno le ponga. Fíjense que, por ejemplo, un deportista de alto desempeño no se cansa entrenando. No se cansa. ¿Verdad? Entrena 8 o 10 horas y no se cansa. ¿No? Yo a veces observo a los trainers de los gimnasios, ¿no? Y digo, pasa 8 horas en eso y no se cansa, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Igual que, por ejemplo,
uno como intelectual, como lector, uno puede leer 4 o 5 horas y no te cansa porque estás metido allí. Es lo que la psicología positiva llama fluir. Cuando tú logras fluir con el procedimiento para ir tras tu propósito se instala automáticamente. ¿Ya? Y los pasos, por eso es que recuerden, la mayoría de la gente abandona los propósitos porque no se detiene a elaborar, a diseñar los pasos para llegar allá, los procedimientos para llegar. ¿Ya? Jorge nos dice aquí, estoy con ejercicio diario y aprendiendo portugués. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sí a lo mejor te conviene añadir? Nutrientes. Complejo B, vitamina C, vitamina D, sobre todo adquirida a través del sol, minerales como magnesio, como zinc, como selenio, ¿verdad? Que contribuyen al enriquecimiento de los circuitos neurológicos y mover esos circuitos neurológicos. Recuérdate, Jorge, una dieta predominante, un hábito, un estilo de comer predominantemente vegetales de color verde, orgánicos, frescos, limpios y abundantes. Bueno, mis queridos amigos, ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes y los invito este sábado en el Colegio Neurocódex voy a dar una charla sobre estos mismos temas relacionados con cómo mantener nuestros propósitos para el 2022. Un abrazo y seguimos.